correcta. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado. Un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Recuerden ustedes, él fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cuál es su evaluación sobre la economía ecuatoriana al momento, doctor? Bueno, el tema de la economía ecuatoriana, yo diría, es el mismo de hace varios años, Fernando. Lamentablemente, los gobiernos, por lo menos desde el año 2017-18, no se han preocupado de cuál debe ser el objetivo, la razón fundamental de la política económica, que es mejorar la situación de la gente, la calidad de vida de la gente, generar bienestar. Para eso tienes que tener crecimiento económico y lamentablemente en el Ecuador no se ha privilegiado el crecimiento económico, se han privilegiado otros indicadores que definitivamente no tienen nada que ver con el bienestar ciudadano y por eso tenemos una economía que no crece desde el 2018 y acompañado de eso lo que tenía que venir pues un aumento de la pobreza. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno del señor Lenín Moreno, luego el del señor Guillermo Lasso y ahora el presidente Daniel Noboa? Cuando tenemos una para lograr crecimiento, sí, que es lo que dice usted, no podemos continuar de esta manera. Es que del 2018 a la fecha, 6 años y un poco más, el crecimiento de la economía es prácticamente cero. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, tenía que buscar maneras de incrementar la inversión pública. Sin inversión, las economías no crecen. Sin la estimulación del consumo, las economías no crecen. ¿Qué hacer para incrementar la inversión? Por ejemplo, bajar tasas de interés, por un lado. Por otro lado, para incrementar el consumo, bajar los impuestos. Tomar medidas que sean proclives a que hayan suficientes fondos para generar inversión. En el Ecuador no la tenemos, y no la tenemos porque venimos cargando un peso muy grande de la deuda que no da espacio para nada más. Hoy en día la deuda en el Ecuador, la deuda pública total, bordea los 85 mil millones de dólares. En una economía que no crece, pues se vuelve una deuda impagable y eso lo que lleva es a los gobiernos a privilegiar cualquier recurso que llegue para pagar puntualmente la deuda, olvidándose de las necesidades de la población. Hace muy pocos días o semanas ocurrió algo muy especial. El Fondo Monetario Internacional entregó $1.000 millones, pero resulta que eso fue para pagar un crédito de $800 millones, crédito puente de la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco Internacional actual. Exactamente. Bueno, ahí, justamente allí está una prueba de lo que estoy afirmando, pero si ves el periodo del crédito del Fondo Monetario Internacional, que es 4 años, 4.000 millones a desembolsarse en 4 años, 1.000 por año, llegaron 1.000, como tú bien señalaste. Durante ese periodo que se van a desembolsar 4.000 millones de dólares, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establece el Fondo Monetario en su carta de intención, en el programa que está a la vista de todos, 122 páginas con todos los detalles, durante ese lapso hay que pagarle al Fondo Monetario casi 5.000 millones, porque con el Fondo Monetario actualmente ya hay una deuda, antes de ese préstamo, de un poco más de 10.000 millones de dólares. Entonces, si en los 4 años nos van a prestar 4.000 millones y en los 4 años hay que pagarle casi 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional, se confirma lo que te estoy diciendo. Estamos prestando para pagar deuda nueva, para pagar deuda vieja, pero no hay plata para inversión y ese es el problema. Con respecto a esta relación con el Fondo Monetario Internacional,
Usted dice hay que hacer ajustes porque la carta de intención en esas 120 páginas lo establece. Sin embargo, ya el gobierno, por ejemplo, incrementó el impuesto al IVA, está llegando también a eliminar los subsidios en el caso de la gasolina extra y Ecopaís. ¿Estaría avanzado en cuanto a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional? ¿Se podría hacer más fácil cumplir con ese programa? Bueno, está cumpliendo con lo que el Fondo Monetario ha establecido. Pero en esa misma carta de intención, en el programa, se establece que para mediados de noviembre, los impuestos que fueron establecidos, mejor dicho, las cargas tributarias que fueron establecidas con carácter de temporal, al mismo momento que se subió el IVA, me refiero a la contribución especial sobre las utilidades de las empresas que propuso el Partido Social Cristiano, la contribución especial de la banca que propuso el Partido de la Revolución Ciudadana, de manera temporal, por 2 años, el fondo establece ya que en noviembre, mediados de noviembre, esos impuestos, entre comillas, o cargas tributarias, debe cambiarse la temporalidad por la permanencia, tienen que volverse permanentes. Habrá que ver si a mediados de noviembre hay el ambiente en la Asamblea Nacional para volver permanentes cargas que fueron legisladas con el carácter de temporal. Y además recordemos que tanto el Partido Social Cristiano como Revolución Ciudadana propusieron esas cargas tributarias en lugar del IVA. Y lo que hizo la Asamblea fue aprobar el IVA y aprobar las 2 cargas tributarias adicionales, lo cual pues es un despropósito en una economía que no crece porque afecta al consumo. Y si se afecta el consumo, nuevamente vamos con el problema de que no hay cómo generar crecimiento. Ya dijo usted hace un momento, hay que bajar tasas de interés, hay que estimular el consumo, bajar impuestos, pero se han subido estos impuestos. Ahora, la estructura política actual entre la oposición y el oficialismo no es la misma de los meses anteriores, en donde fue propicia esa estructura política a favor del gobierno, pero en estos momentos casi hay una ruptura. ¿Cómo va a llevar adelante lo que está establecido, como usted bien lo señala? Bueno, va a ser difícil, Fernando. Es más, yo soy uno de los que me opuse al aumento del IVA, y recordemos que en la Asamblea Nacional no hubo los votos para aumentar el IVA. Lo que pasa es que ahora se han inventado una figura que, pese a que se vote en contra, si no se vota también por el archivo, entonces como que aquí no ha pasado nada. Me parece un absurdo que así se legisle hoy en el Ecuador, porque lo fundamental es que no hubo apoyo para el aumento del IVA. Sin embargo, tenemos IVA del 15%, con todos los problemas que eso ha traído para la economía ecuatoriana, pues aumentar los precios de los víveres, aumentar los precios de todo, porque lamentablemente el IVA es un impuesto que se generaliza rápidamente y afecta más a la gente de escasos recursos económicos. El eliminar los subsidios a las gasolinas, ¿es un ahorro fiscal? ¿Se lo puede tomar así? Fernando, este es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué el gobierno o el ministro de Energía o Petroecuador no se ponen de acuerdo con expertos que trabajan en ese sector de la economía? Me refiero a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo, que vienen produciendo documentos hace tiempo, haciendo ver que han habido años en que no ha habido subsidio, que más bien ha habido superávit. ¿Y por qué ocurre esto? Que puede sorprender a la teleaudiencia, porque el Ecuador, aparte de importar derivados, también los produce. Y aparte de producirlos, también los exporta. Entonces la ecuación debe ser muy clara. Esto importamos, esto exportamos, ¿cuál es el neto? También exportamos petróleo. De manera que no es tan sencillo decir que porque el precio internacional de los combustibles es más alto que lo que ocurre en el Ecuador hay un subsidio, porque también hay que ver que aquí producimos combustibles con un precio del petróleo de alrededor de 8 o 10 dólares en el campo Sacha, por ejemplo, y eso se compara favorablemente con los costos en el resto del mundo, que puede ser 30 o 40 dólares el barril de petróleo.
Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis sobre la situación económica del país y vamos a ampliar a lo que ocurre en América Latina. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano espera recaudar alrededor de 19.000 millones de dólares por impuestos en el presente año. Y es ahí cuando nos hacemos esta pregunta. Es una cantidad enorme de dinero. Usted dice la economía no crece, la situación del país es estática. ¿Y cómo se explica todo esto, el que el gobierno recaude 19.000 millones de dólares? Recordemos que el presupuesto del Estado está en el orden de los 35.000 millones, más o menos. Claro, 35.000 millones de dólares y una tercera parte de esos 35.000 millones, alrededor de 11.000 millones, requiere financiarlos, es decir, hay que prestar la plata. Entonces es una ficción decir que tenemos un presupuesto sano, equilibrado, cuando hay que buscar financiamiento para alrededor de 11.000 millones. Ahí están los 4.000 millones del Fondo Monetario, entonces ya faltaría conseguir 7.000 más, perdón, 10.000 más porque los 1.000 es para este año. Claro, el problema, Fernando, yo lo toqué de paso en tu primera pregunta, es que si nosotros no reestructuramos la deuda y producimos un verdadero alivio, va a ser difícil avanzar. Yo sé que hay mucha gente que dice no se puede esto, no se puede lo de acá, no se puede lo demás acá. Tampoco se podía dolarizar y lo hicimos. A grandes males, grandes remedios. Y a veces pues hay que tomar medidas que salen del cajón normal, hay que buscar alternativas diferentes. ¿Cuánto más si el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, viene diciendo hace tiempo que ya es hora de que los países acreedores les den mejores términos a los países deudores? El Fondo Monetario Internacional, por ahí escuché un economista que decía no puede renovar sus créditos. Que ya está estructurado, reestructurado, eso es lo que decían en días anteriores. Pero ese economista se olvida, por ejemplo, que el Fondo Monetario tiene una moneda propia, unidad de cuenta que se llama el Derecho Especial de Giro, y es decisión del directorio del Fondo Monetario establecer de qué manera hace crecer ese activo para distribuirlo a los países, como ya nos dieron 1.000 millones de dólares durante la pandemia. Exacto. ¿De dónde salió Al eso? Ecuador le tocó 1.000 millones, a Colombia le tocó como 6.000 o 7.000 millones de dólares. En función de la cuota. Entonces yo vengo proponiendo hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional debe hacer una emisión especial de derechos especiales de giro para poder compensar a los países que están excesivamente endeudados. O sea, propuestas hay que hacer. Esa sería una medida práctica, directa, posible, factible. Que ya se ha hecho, pues Fernando, estamos hablando nomás de las cantidades. O sea, no es nada nuevo. Con los bancos, nuevamente decir, bueno, ya reestructuramos hace 3 años, decía el economista. Pero ocurre que fue mal reestructurada, porque recordemos que quien reestructuró el señor Richard Martínez prepagó créditos que se vencían recién en el año 24, 23 o 24, este año también, cuando estamos en el año 2020. Entonces,
Se reestructuró, sí, pero no estuvo bien, y por eso seguimos teniendo esta pesada carga de la deuda que requiere 11.000 millones de dólares este año para financiar el presupuesto, que de no hacerlo vamos a tener problemas adicionales de restricción de gastos por otros lados que ya están suficientemente restringidos. Pues Fernando, la inversión pública en el Ecuador, desde el gobierno de Guillermo Lasso hasta la fecha, yo diría que es prácticamente nula, no existe. Y aunque mucha gente no le gusta hacer las comparaciones, yo sí las hago. Durante el gobierno de Correa, la inversión pública era entre 12 y 14.000 millones de dólares. En el gobierno de Moreno se bajó a 4.000. En el gobierno de Lasso a 1.700 y no se ejecutó ni la tercera parte. Y en este gobierno pues estamos todavía un poco más abajo. ¿Por qué razón? Porque lo que dice es que no hay plata. Claro, no hay plata porque hay que pagar la deuda. Por eso el ministro de Finanzas declaró hace 2 o 3 semanas, ya tenemos los fondos para pagar la deuda. Yo quisiera que diga, ya tenemos los fondos para la inversión pública, ya tenemos los fondos para que haya medicinas en los hospitales, chalecos antibalas para la policía y un montón de etcétera que tienen que ver con las necesidades insatisfechas de los ecuatorianos en salud, alimentación, vivienda, educación, etcétera. Doctor, los análisis son múltiples los que se hacen en el país sobre la situación económica, política, social, pero en estos momentos que estamos buscando salidas a un drama, porque usted dice desde el año 2017-18 prácticamente no hay crecimiento, este momento se establece un crecimiento para el 2024 de 0,1%, nada, y en definitiva está nada. estipulado en el acuerdo del Fondo Monetario. Está establecido, sí. Y usted plantea, esto de la participación del Fondo Monetario Internacional, usted dice, es una emisión de moneda que no va a perjudicar de ninguna manera a los países socios, y en nuestro caso, país dolarizado, tampoco. Simplemente que sería la forma de evitar que a futuro se siga endeudando para pagar deuda. Exactamente. Se cortaría de raíz. Es que ese es el propósito fundamental para el cual fue creado el Fondo Monetario Internacional en 1944. Proveer suficiente liquidez al mundo. Entonces, una forma de hacerlo es con la moneda, la unidad de cuenta que utiliza el Fondo Monetario, que se creó, si mal no recuerdo, en 1967, que ya se ha utilizado en más de una ocasión para ayudar a los países con fondos que no son reembolsables. Pues Fernando, esto es simplemente una creación de liquidez que hace el Fondo Monetario y la asigna entre los países miembros, como tú recordabas, ocurrió en el año 2008 a raíz de la crisis financiera mundial que recibió en ese caso el gobierno de Rafael Correa, y esa plata fue directamente al presupuesto para gastarse. No era deuda, no hay que pagarla, porque es una erogación que hace el Fondo Monetario Internacional a todos los países miembros. Es más, hay algo más, y es que los países fuertes del Fondo Monetario Internacional recibieron, en función de su cuota, inmensas cantidades de derechos especiales de giro, pero no las usan porque no las necesitan usar. Entonces yo también proponía que esos países que tienen esos derechos especiales de giro sin utilizarlos, puedan compartirlos con los países que sí necesitan utilizarlos. Y esa es una forma de recuperar la economía mundial, no solamente la del Ecuador, la de América Latina. Argentina está en la misma situación del Ecuador, que el Fondo Monetario le presta plata para que le pague el fondo. Entonces eso me parece un círculo vicioso que hay que romperlo, Fernando. Peor aún, países como usted bien señala, la República Argentina, que únicamente en la parte final del gobierno de Mauricio Macri se endeudó con 54.000 millones de dólares. Creo que 10.000 quedaron, no fueron desembolsados, pero desembolsaron de una. Claro. Alguien me decía, esto es para muchos años. No, desembolsaron. Y ahora ha logrado creo que 4.000 millones de dólares el presidente Milei. En todo caso, usted está haciendo un planteamiento absolutamente serio, formal, claro, concreto, que puede ser el alivio para todos los países. Exactamente. La mayor parte estamos súper endeudados. Hay que dejar de lado a Perú, que ha sabido hacer las cosas bastante bien. Perú es un caso interesante, vale la pena mencionarlo, Fernando, porque
En el Perú han tenido, mejor dicho, 6 presidentes en los últimos 4 años. Tienen presidentes presos, comenzando pues con Fujimori, Toledo, Alan García se suicidó antes de ir a la cárcel, Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario, y sin embargo la economía peruana sigue adelante. Tienen 75.000 millones en reservas monetarias en el Perú. Y uno dice, ¿y cuál es la razón? Es que tienen ellos claramente establecido cuál es la línea de política económica a seguir. Y con un ejemplo termino. El presidente del Banco Central del Perú, el señor Julio Velarde, fue nombrado por Alan García en el 2006, lo ratificó Ollanta Humala, de otra tendencia, lo ratificó también Pedro Pablo Kuczynski y más recientemente, antes que fuera a la cárcel, lo ratificó Pedro Castillo. De 2006 hasta el 2026 estará dirigiendo los destinos del Banco Central el señor Velarde. Y solo como una referencia, cuando yo fui ministro duré exactamente 8 meses. Hay una gran diferencia entre esa política económica y la nuestra. Estabilidad política, estabilidad económica. No confundamos aquello del cambio de presidentes, porque hasta en ese sentido hay que señalar, hay juridicidad en el Perú, por eso es que van a la cárcel los presidentes. Entonces hay una crisis indudable, pero hay seguridad jurídica y seguridad económica. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La crisis económica que padece el Ecuador también la padecen otros países. Y en el tema de crecimiento se ha establecido que para el 2024, según la CEPAL primero, luego el Banco Mundial, un crecimiento del 2.3, 2.4%. ¿A dónde va América Latina con ese nivel de crecimiento también? Bueno, es un nivel de crecimiento que no va de la mano con el crecimiento poblacional, Fernando, por mejorar la situación de la vida de la gente. Solo en el Ecuador tenemos nosotros un crecimiento vegetativo de la población de un 1,5% anual. Crecer por debajo del 1,5% es condenar al Ecuador a más pobreza, más desempleo, más subempleo, más conflictividad social, como la que estamos viendo. Si la conflictividad social que vive el Ecuador tiene que ver con la falta de crecimiento de la economía y falta de empleo. Por eso es que todos los días hay centenares de ecuatorianos que se arriesgan a cruzar el tapón del Darién con todos los peligros que se conlleva y luego seguir esa ruta por toda Centroamérica hasta llegar a México y estar expuestos pues a las famosas pandillas, no solo El Salvador, que ya no hay, pero en México las hay y con mayor severidad. Es porque en el Ecuador no hay condiciones adecuadas que le den aliento a la gente para quedarse a trabajar aquí. Eso hay que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es buscando una estrategia económica que privilegie el crecimiento económico. Yo realmente estoy, en lo personal, cansado de escuchar por los últimos 3 gobiernos, comenzando con el de Moreno, que lo que primero hay que arreglar es el déficit fiscal. Cuando el déficit fiscal es consecuencia del pésimo crecimiento económico, no es al revés. Aquí a la gente le gusta poner la carreta delante de los caballos. Una economía en crecimiento, y la hemos tenido, yo no quiero hacer referencias personales, pero puedo hacerlas. Por ejemplo,
Durante el tiempo que fui ministro de Economía, teníamos crecimiento de la economía de 4,5 a 5% anual. ¿Y qué teníamos en la parte fiscal? Superávit fiscal, como resultado del crecimiento. Cuando estuve en el Banco Central nuevamente teníamos crecimiento económico con superávit fiscal. O sea, no es que uno está condenado a tener déficits fiscales, es que uno está condenado a tener déficits fiscales cuando tiene una política de cero crecimiento económico, como la que tenemos y teníamos el gobierno de Guillermo Lasso y en el de Lenín Moreno. Cuando experimentamos momentos extremos en el campo económico, se dice está en riesgo la dolarización. No se ha dicho algo similar en estos días, pero si sabemos que hay una crisis profunda del país, igual un déficit fiscal sumamente elevado, situaciones que incluso demandan más recursos en la actualidad, esta misma guerra en contra de la delincuencia. El propio ministro en algún momento dijo, si no se subía el IVA, se pone en riesgo a la dolarización. ¿Cuál es la situación actual? Eso es falso, ¿no? Ese es un estribillo que se viene mencionando hace tiempo por personas que no acaban de entender qué es la dolarización y de dónde sale. La dolarización no surgió de un gobierno, surgió del sector privado, surgió de un grupo de economistas, yo era uno de ellos, que decidimos cambiar las cosas, ¿no? Habíamos tenido 100 años con la vigencia de la moneda doméstica, el sucre, y la inflación ya llegaba al 100%, y había que hacer un cambio drástico. Y lo hicimos, y desde entonces hay personas que son un poco nostálgicos, yo siempre les digo nostálgicos de las devaluaciones, porque regresar a una moneda doméstica lo que haría sería volver a ese ciclo perverso de inflación, devaluación, inflación, que nos llevó a la dolarización, que llevó a Domingo Cavallo en la Argentina a la convertibilidad, que por razones que no hay tiempo para explicar, pues decidió abandonar, y que en el caso actual de la Argentina podría también repetirse una situación de este ciclo, porque más allá de que el presidente Milei ha avanzado mucho en la parte de control del gasto, el tema monetario es subyacente. Es como cuando uno le pone la tapa a una olla de presión y prende el fuego. Bueno, la tapa de presión va a aguantar un tiempo, pero llegará un momento que la tapa explota. Yo hubiese esperado que el presidente Milei hubiera puesto en vigencia la dolarización, sobre la que hizo campaña los últimos 6, 8 años. Él ha dicho que a mitad de mandato se podría plantear aquello, y él dice también, o consultar a la gente qué moneda quisiera utilizar. Eso es lo que ha dicho en las últimas semanas. Bueno, la gente siempre decide qué moneda quiere utilizar, ¿no? Aquí en el Ecuador, ni usted ni yo estamos impedidos de transar contratos en euros si quisiéramos, o en yenes del Japón, pero uno siempre usa la moneda que le es más fácil de manejar. Por eso yo también veo como sueños de perro esa propuesta de algunos países que quieren poner en vigencia una moneda internacional. Me refiero pues Rusia, China, India, Brasil y los BRICS. Exactamente. Digo sueños de perro, Fernando, porque para que tú tengas una moneda común, tiene que haber una historia común. Deberían haber fronteras comunes. Tiene que haber armonización de la política monetaria y financiera. ¿Cómo armonizas la política fiscal? Está Sudáfrica también. Por eso, entre Sudáfrica y Brasil, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Imposible. Claro, Europa sí pudo porque tenían fronteras comunes, historia común. Y tampoco fue fácil, le tomó 50 años. Sí, y el Reino Unido no participó de la unidad monetaria, además. Así es. Le quiero agradecer, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Recuerden, amigos, que tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia
diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para